Desde hace mucho tiempo la legisladora Liliana Montero viene trabajando, investigando lo que pasa con la salud mental en Córdoba. Es su especialidad. Y ha publicado un libro muy interesante junto a Natalia Ferreira. Un estado de locura se llama el libro y es un estudio acerca de lo que está pasando en los centros de salud mental en Córdoba. Aquí lo tienen, lo ven en mis manos, un estado de locura, Liliana Montero, Natalia Ferreira. Liliana, bueno, ¿cómo surgió la idea de condensar todo en un libro? La verdad es que te diría que casi como una necesidad personal. Como bien vos dijiste, desde el año 2012 que recorro el sistema de salud mental de la provincia. En el 2010 se sancionan la ley nacional y la ley provincial que habla de esta famosa palabra que es la desmanicomialización. Que no le sale a nadie. Que es sacar a la gente de los manicomios, ¿no? Que tiene que ver con básicamente cambiar el concepto, ¿no? Que tiene que el manicomio tomaba a la persona como un objeto del cual sobre todo el sistema tenía decisión, y las nuevas leyes lo que apuntan es a poner a las personas en el lugar de sujeto de derechos, a cortar los tratamientos, a que no estén más que un tiempo allí internadas. Obviamente que por mi condición de psicóloga, pero además porque fíjate vos, se dio una particularidad. En 30 y pico de años de democracia que llevamos, era la primera vez que una psicóloga o un psicólogo asumía como legislador, y eso creo que tuvo que ver con esa impronta. En el año 2012 empezamos a recorrer el sistema y yo me encontré con un verdadero horror, ¿no? La verdad que creo, ahí en el libro lo cuento, porque el libro no es un libro para el mundo psi, no es un libro para psicólogos, aunque todos los psicólogos deberían leerlo, porque una de las cosas que yo planteo es que a pesar de que tengo 20, 25 años ahora de ejercicio de mi profesión, la universidad me enseñó y me enseñó muy bien cómo trabajar con las personas que tienen un padecimiento psíquico. Lo que no nos enseñan, y ojalá nunca nos enseñe, es a tolerar lo que el Estado puede llegar a hacer con estas personas, ¿no? Me acuerdo, ahí yo cuento que la primera nota que hicimos fue con vos en Radio Mitre en abril del 2012. Yo volvía de Oliva, creo, o de Belleville. A partir de ahí hay un recorrido, el libro es un libro de no ficción, es decir, todo lo que está ahí tiene soporte de prueba. Lo cierto es que lo escribo con Natalia porque yo no soy escritora, y si bien me habían hablado mucho que en el mundo de la literatura es muy común hablar de esto del escritor fantasma, a mí me parecía que si yo hablaba de que había que visibilizar algo, no podía invisibilizar a quien le daba un tono literario al libro, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un registro también muy personal, ¿no? Que se vive y cómo está el sistema de salud, y tiene un epílogo que cuenta cómo está hoy. Yo todos los años, desde el 2012 hasta la fecha, sistemáticamente he recorrido el sistema por lo menos 2 veces al año. Entonces, bueno, el epílogo cuenta cómo está hoy el sistema de salud mental. Lo que pasa en Córdoba, ya entramos a hablar de lleno de lo que pasa en Córdoba. Lo que pasa en Córdoba, ¿difiere sensiblemente de lo que pasa en otras provincias con la salud mental? No, ¿o no? Lamentablemente no. Inclusive nacionalmente hay un órgano de revisión que se llama, que creó la ley nacional, y que en verdad yo tengo una fuerte crítica porque inclusive en los años en los que yo hice esta trayectoria recurrí a ese organismo de control y nunca logré que viniesen a Córdoba. Ahora han venido, en esta gestión han venido, y sé que han hecho un recorrido, inclusive han estado hace poco tiempo, pero la verdad es que del contacto que tengo con el resto de las provincias, que sin duda lo tengo, no solamente como legisladora, sino como profesional de la salud, el sistema está muy parecido en casi todas las provincias, excepto, por ejemplo, San Luis. La contratapa del libro, uno de los que escribe es Jorge Pellegrini. Él fue quien impulsó en la provincia de San Luis hace muchísimos años un proceso de desmanicomialización tan fuerte y tan importante que después fue vicegobernador de San Luis. Es una referencia en materia de salud mental en el país. Liliana, ¿qué cosas se han hecho y qué cosas faltan hacer en Córdoba? ¿Qué se ha hecho? Primero, me parece que es importante, yo he hecho una parte importante de la legislatura, pero la última marcha de la salud mental, la consigna era la salida es colectiva. O sea, yo creo que lo que se ha hecho ha sido básicamente porque ha habido muchas voces, los medios, los usuarios, las organizaciones de la sociedad civil. Hoy hay muchos avances en algunos hospitales, como por ejemplo, a pesar de ese video que se hizo público recientemente sobre Belleville,
y a mí me da mucha bronca que una persona tire abajo todo el trabajo que viene haciendo el equipo de Belleville, porque la verdad que está haciendo un aporte importante. Ha habido avances en Belleville, avances en el CPA, que es una institución que alberga a quienes están judicializados y con causa penal. Ha habido algunos avances importantes en el Instituto de Alcoholismo. Y te diría que hoy la peor situación, y lo digo acá porque se lo he dicho a los funcionarios, estuve inclusive por segunda vez en el año, la semana pasada, es en Oliva. Oliva es verdaderamente un horror, ¿sí? Hoy es el hospital que tiene mayor cantidad de pacientes, alrededor de 390, 400 pacientes. Hay un malestar institucional muy fuerte, pero para que vos tengas una idea, tenés 400 pacientes y tenés 13 psiquiatras. O sea, no hay forma. No hay tenés forma. 11 psicólogos. Ahora, es todo un tema, ¿no? Porque en Oliva hay mucha gente que no tiene a dónde ir, no tiene familia, ya nadie lo visita. Es duro decir, es un depósito de gente, pero ¿qué hacer frente a situaciones tan dramáticas como esa? Hay personas que están allí hace 30, 40 años, que entraron muy jovencitos y hoy son ancianos y no tienen un puente al mundo, ¿no? Eso es una realidad, por eso hay que ser muy sensato y hay que tener los pies sobre la tierra. Una cosa es lo que nosotros hacemos, digo, como Estado, de acá para adelante, en función de lo que la ley prescribe, que es decir, bueno, los tiempos de internación tienen que ser cortos, Ahora, va a haber una población, como vos decís, que no la vamos a poder externar y que yo creo, y coinciden conmigo, entiendo las autoridades, que vamos a estar en alrededor unas 700 personas en total en el sistema, que no las vamos a poder externar porque vos decís no tienen familia, o por ahí también hay que pensarlo desde el punto de vista, bueno, la familia que tienen está allí adentro y es lo único que tienen. Entonces, una cosa es para adelante y otra cosa es qué hacemos con estas 700 personas a las que el Estado tiene la obligación de darles dignidad y de darles un lugar adecuado y un tratamiento adecuado. 2 minutos, la semana pasada, el Día de la Madre, hay una mamá de un paciente de Belleville que me llama invariablemente, porque desde el primer momento me llamó, una señora que tiene 80 y pico de años, y ella me llama para Navidad, para Año Nuevo, y me llamó para el Día de la Madre. Y fíjate vos, cuando hay voluntad política, las cosas que se pueden hacer. Esta mujer vivía en la capital, su hijo estuvo 30 años internado en Belleville. Cuando me llamó para el Día de la Madre, me dijo, te voy a contar algo, Liliana, me mudé a Belleville y mi hijo está viviendo conmigo y el equipo de Belleville me está sosteniendo para que mi hijo pueda vivir conmigo. O sea, obviamente que es un caso, pero Belleville ha externado casi 60 pacientes, creo yo, y lo que yo voy con esto es que nadie pensaba que este paciente, a quien conozco, a quien he visto... Veo que te emociona la historia, es muy fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte que una mamá de 80 años haya decidido mudarse de ciudad para poder estar cerca de su hijo con el equipo de salud que sabe que lo asiste. Entonces, es fuerte y además me muestra a mí que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen, ¿no? Del mismo modo, la contracara es esta enfermera o la contracara es que yo no voy a sostener ni avalar que, por ejemplo, las pacientes de Belleville tengan la cabeza rapada, ¿no? Porque eso es un verdadero campo de concentración y cuando a mí me dicen, les rapamos la cabeza porque es una cuestión sanitaria, vos tenés hijas mujeres, yo también. Cuando iban a la escuela se llenaban de piojos. A mí nunca se me ocurrió, y estoy segura que a vos tampoco y a la madre de las chicas tampoco, raparlas. Entonces, cuando el Estado toma estas decisiones con la excusa sanitaria, a mí me da mucha bronca porque despoja a las personas de su identidad. Dentro de los problemas originados en la salud mental, hoy es un fenómeno recurrente el tema de la droga, ¿no? Hablaste del Instituto de Alcoholismo. Hoy es muy difícil encontrar respuestas en el ámbito público y en el privado tenés que tener una fortuna para hacer atender a un hijo. ¿Qué pasa en esa materia? Pasan dos cosas. Una, y lo digo con todas las letras, la gestión 2011-2015 del gobierno de la provincia y las anteriores también, porque hay una cuestión estructural, no hicieron absolutamente nada con este tema, ¿no? La verdad que fue un espanto. A partir del 2015, la Secretaría de Adicciones, que está bajo la órbita de Darío Gijena Parker, ha tenido primero una inyección de presupuesto importante y segundo una presentación importante de trabajo de prevención en el territorio. Tenemos un problema muy fuerte, yo lo vivo, te diría casi cotidianamente. Hoy recibí una mamá
que me fue a ver por una cuestión de estas, que su hijo está internado en Oliva, en un centro de adicciones, es ¿qué hacemos con los adolescentes? El consumo empieza desde muy temprana edad, 13 años, alcohol y droga hoy, y no tenemos lugares especializados que trabajen con esta población. Y la verdad que si no entendemos que ahí es donde hay que meter la mayor cantidad de recursos, si vos los querés agarrar a los 20 y pico de años, ya es tarde. Entonces, tenemos un déficit muy fuerte en cuanto, no solamente a instituciones, sino en cuanto a equipos que tienen que trabajar en el territorio.